Disfrutar de toda la programación de UCI en alta definición desde el canal 18.1. Sumérgete en el emocionante mundo de los videojuegos y acompáñame en esta aventura llena de fascinantes historias. Soy José Alegría y te invito a acompañarme en The Gamer Show todos los sábados a la 1 de la tarde. Por UCI, un canal inteligente. Un canal inteligente. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. UCI, un canal inteligente. Buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Carlos Anderson aquí en UCI, un canal inteligente, para presentar un nuevo conversatorio del Instituto del Futuro. El tema de hoy es el tema que tiene pendiente a todos los padres de familia y también, sobre todo, a millones de estudiantes: el regreso a clases de forma presencial. Un tema, por supuesto, de entrada súper controvertido. Y para poder discutirlo con inteligencia, hoy día vamos a tener a 3 invitados de primera línea, como siempre aquí en el conversatorio del Instituto del Futuro. Vamos a tener a Silvia Ampuero. Ella es educadora, magíster en gestión pública y especialista en desarrollo social. A Pilar Appiani, amiga, directora académica nacional de Future Schools. Y también a Idel Wexler, exministro de Educación. Pero antes, para darle la bienvenida al programa, tenemos como siempre a Jennifer Gómez de la Fundación Friedrich Naumann. Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como bien dijiste, este es un tema que nos atañe a todos, sobre todo a los padres de familia, me incluyo. Estamos ansiosos por saber cuáles serán las medidas que se adoptarán para nuestros niños regresen a clases. Exhortamos desde nuestra institución a que el nuevo mandato vea esto como algo primordial. No solamente en la parte académica, los niños han perdido mucho. En la parte social, en la parte anímica, las situaciones que se ha vivido en la casa. No podemos dejar pasar más tiempo sin que esto se resuelva. Necesitamos urgentemente un plan para el regreso a clases. Obviamente, con protocolos, con mucha responsabilidad, pero deseamos que esto sea en el breve plazo. Bueno, les comento un poco. La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una... Lo siento, se apagó el micro. Realizamos actividades no solamente acá en Perú, sino también en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Venezuela. Estamos enfocados sobre todo a resaltar los valores liberales, defendemos el Estado de Derecho, los derechos humanos, educación de calidad, Smart Cities y la economía social de mercado. Los invitamos
a todos los que nos escuchan a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como FNF Países Andinos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. Bueno, genial. Muchas gracias, Jennifer. Y muchas gracias, por supuesto, siempre a la Fundación Frederick Naumann por auspiciar este conversatorio. Ayer, o anteayer, si no me equivoco, el exministro de Educación y además también actual director de Educación Global en el Banco Mundial, el señor Jaime Saavedra, dijo en una entrevista, así sin ambajes, que era necesario impulsar el retorno a clases ya, ¿no? Que las condiciones están dadas y que en todo caso no hay evidencia científica que demuestre que esto pueda ser contraproducente o peligroso para los niños. Y yo quería de entrada escuchar, digamos, cuál es la reacción de cada uno de ustedes tres, como que nos vamos saludando y conociendo. Y quería empezar con Pilar, sí, Pilar Appiani. Pilar. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación el día de hoy. En realidad es una pregunta, como decía Jennifer, es una pregunta que nos tiene a todos dando muchas vueltas, ¿no? En qué es lo que debería ser, cómo deberíamos hacer el tema. ¿Que tenemos que regresar a clases, digamos, a la presencialidad? Claro que sí, definitivamente hay que regresar a la presencialidad. Ese no es el problema. En eso estamos 100% de acuerdo todos. El asunto es cómo, cuándo, ¿no es cierto? Y con qué versatilidad o con qué capacidad de adaptación a criterios de realidad. Creo que ese es el asunto clave en este momento. Nuestro país es un país tan diverso y tan disímil en realidades, en situaciones, en posibilidades de acceso y de seguridad y de salubridad, que no podemos decir esto es blanco o negro. Creo que hay una gama de posibilidades. Ok, y vamos a regresar al tema del principio de realidad, que me parece vital, porque vamos a tener que verificar dónde estamos, efectivamente. Pero empezamos así. Silvia, perdón, se me acaba de ir tu nombre. Silvia, sí, era Silvia. Dije Silvia, después dudé. Silvia Ampuero, ¿qué tal? Muy bien. En realidad yo coincido, tenemos que regresar a la presencialidad. Tenemos dudas todavía, estamos en algunos riesgos efectivamente, pero también siento que acá hay diferentes aspectos, ¿no? El tema, no cabe duda que estamos en una problemática social, sanitaria, yo diría y económica, sumada al contexto político, diría la más difícil o la que se ha presentado con mayor fuerza en nuestro país, ¿no? Sin embargo, esto nos lleva a pensar en dos aspectos bien importantes. Actualmente, como Ministerio de Educación, tenemos un grupo de padres de familia y de comunidad educativa que espera de nosotros recibir esa confianza, sobre todo los padres de familia. Ellos lo que necesitan es sentirse confiados y que les demos las señales bastante claras, el modelo, la estrategia, la forma que tengamos de regresar a las aulas, de retornar, tiene que darnos señales bastante claras. Yo creo que ese es un punto. Sumado al contexto político el próximo año, quizás hay muchos factores por arreglar en el tema educativo, las brechas en infraestructura, etcétera. Sin embargo, ahora tenemos un espacio, que son los 2 años que hemos entrado en una suerte de marasmo, digamos. Son años en los cuales hemos mermado el desarrollo socioemocional de los niños, de los jóvenes adolescentes. Entonces tenemos que ponerle esa fortaleza y quizás pensar incluso en una reforma educativa o en, digamos, virar el presupuesto. ¿Cómo vamos a trabajar el presupuesto público para el sector educación el próximo año, considerando que estos 2 años quizás no han tenido retorno social en nuestro país? Hay que pensarlo de esa forma y hay que abrir ese tema también para discusión. Vamos a discutirlo, efectivamente. Señor Wexler, ¿cuál es su impresión entonces? ¿Dónde estamos? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer. Yo saludo a todas las panelistas. Miren, en esto hay que ponerse en una situación real. Si yo fuera ministro de Educación del nuevo gobierno, en caso de que sea Keiko o sea el profesor Pedro, la respuesta que yo daría es: ahorita
o ahora clases presenciales, no. No es que la Premier y el ministro Cuenca estén hablando, ellos se van en 10 días. Esto hay que conversarlo con los que van a gobernar. Y a los que van a gobernar por este importante programa yo les digo, clases presenciales ahora, no. Lo primero es que hay que mejorar la educación a distancia en la escuela pública de aquí a diciembre. Segundo, se habla de comenzar las clases semipresenciales. El 19 de abril se hablaba de 13.000 escuelas, 660.000 niños y 53.000 maestros. Solamente abrieron 11 escuelas en Arequipa y 3 dejaron de asistir por problemas de contagio. Actualmente, según el ministro de Educación, hay 2.600 escuelas que habrían comenzado clases semipresenciales en el ámbito rural. Señores y señoras, en el ámbito rural hay 42.000 locales escolares y hay con 2.600 que han comenzado es casi nada. Entonces, si se puede avanzar en las clases semipresenciales cumpliendo todos los protocolos, en buena hora. Pero eso será muy limitado. Lo que hay que trabajar es muy duro para el próximo año. ¿Y cuáles son las medidas? 1, vacunar, y te lo voy a decir con datos, a 715.000 docentes y no docentes. En la escuela pública son 565.000 maestros y 100.000 docentes, escuela pública y privada. Y son 50.000 maestros y no docentes en la educación universitaria. En total, más o menos, debemos vacunar a 750.000 actores educativos. 2, condiciones de bioseguridad, baños, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, agua, desagüe, kits sanitarios para 53.000 escuelas públicas en el Perú. Eso es lo que hay que hacer en el segundo semestre. Y tercero, que es lo más importante, hay que bajar la pandemia. Hay que bajar el número de contagios al mínimo y el número de fallecimientos. Si bien ahorita ha bajado el número de contagios, hay el peligro de una tercera ola. Exacto. Entonces, lo prioritario que yo aconsejaría ahorita es trabajar para bajar la pandemia, ubicarnos en mejorar las condiciones de bioseguridad de 53.000 locales escolares y vacunar a 750.000 actores educativos. Ok, a ver, señor Wexler. Para comenzar el próximo año. Perfecto, pero a ver, la opinión de una persona como Jaime Saavedra es sumamente respetada, sobre todo ahora que tiene este papel, digamos, más internacional como director de educación del Banco Mundial. Y él ha sido bastante tajante acerca de esta relación que uno hace entre costo y beneficio. Y dice, bueno, el costo en términos emocionales, en términos de pérdida, digamos, de conocimiento, etcétera, de parte de los niños, ¿no? En países como el Perú excede de lejos, ¿no? el beneficio de haber cerrado, de haberlos protegido de esta forma, porque según él, no existe evidencia científica que muestre que los colegios son una fuente de contagio y la verdad es que hace un análisis que me parece bastante interesante, bastante lógico, porque los supermercados están abiertos, los centros comerciales están abiertos y un montón de otros lugares, digamos, más propicios, digamos, a la propagación del virus están abiertos. Entonces, la pregunta es, si todos esos lugares están abiertos, también van niños, etcétera, ¿por qué no impulsar desde ya el retorno a clases, aunque sea de manera semipresencial? A ver, quiero ver qué le respondería Pilar
al ministro, al exministro Saavedra? Jaime. Bueno, yo creo que IDEL ha sido bastante elocuente en el, digamos, resumen sucinto de las condiciones a nivel macro que tenemos que considerar. Yo volvería al siguiente punto. Ya en este momento tenemos una realidad, y la realidad es que haya sido bien o haya sido mal, hemos tenido casi 1 año y medio de educación virtual, y nos toca generar condiciones para un retorno razonable sobre criterios de realidad a la presencialidad. Esto supone, más allá de las cifras y de los datos y del análisis que, por ejemplo, estaba haciendo IDEL, creo que también supone tomar en cuenta algunos elementos prioritarios. Por ejemplo, ¿no es cierto?, junto con el tema de la vacunación de los maestros, hay un tema de condiciones emocionales y de tranquilidad que también tenemos que darles para el retorno a la presencialidad, y no es menor, porque así como nosotros somos padres, ellos también son padres y son familias, y ellos también quieren tener unas condiciones de seguridad. Entonces, de hecho, una de las primeras cosas prioritarias que deberíamos todos trabajar en conjunto es ver cómo logramos una vacunación al 100% de docentes, no solo de las escuelas públicas, sino también de las escuelas privadas. Totalmente de acuerdo. Porque las escuelas privadas también están atendiendo a un amplio sector de la población, ¿no? Lo segundo, que creo que también deberíamos considerar, y si bien puede sonar menos urgente, no por eso deja de ser menos estratégico, es en qué condiciones y en qué características de modelo vamos a regresar. El avance de la educación virtual, el avance que se haya tenido, a pesar de las diferencias, a pesar de las discrepancias, a pesar de las enormes brechas que se pudieran haber presentado, pero el avance que se ha tenido en educación virtual es un avance que no puede quedarse en el aire y no puede quedar olvidado. Creo que tenemos que trabajar y aprender de esas experiencias para poder incorporar incluso con algunas otras herramientas y el uso de la tecnología que no sea tan complicado, que ya se ha demostrado en la práctica que es posible, incluso para cortar las brechas entre educación rural y educación urbana, por ejemplo, ¿no? Ok, pero Pilar, a ver, por ejemplo, tú hablas del avance de la educación virtual, pero el propio ministro Saavedra, por ejemplo, decía, bueno, pero a ver, es importante que empecemos a medir en qué, bueno, que conozcamos en qué medida realmente ha habido un avance. Y cita, por ejemplo, cifras de cosas que se acaban de hacer para medir, bueno, para justamente saber en qué medida la educación virtual ha tenido algún nivel de éxito. Y cita a Brasil, donde, según lo relatado por él, ¿no?, según este estudio, a diciembre del año 2020, los alumnos solamente habían aprendido un 26%, ¿no?, comparativamente de lo que pudieron haber aprendido en clases presenciales, o sea, básicamente nada, ¿no? Y en Chile mencionaba que los alumnos han aprendido apenas el 60%, ya no del total de la currícula, sino del aprendizaje mínimo, ¿no? Y estamos hablando de 2 países donde el acceso a dispositivos digitales pues es infinitamente mayor que el caso peruano, ¿no? Entonces, realmente, ¿en qué medida en un país como el nuestro, donde hemos visto y vemos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir a los cerros que rodean Lima, donde viven muchísimas familias, muchísimos niños, y he visto en persona niños estudiando alrededor de un celular, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿en qué medida realmente esto tiene algún sentido, digamos? Carlos, yo creo que hay 2 cosas que hay que analizar con relación a esto. Uno es el tema del acceso y la, digamos, consistencia del acceso al servicio educativo, que de hecho es un problema grave y hay que ver cómo aprovechar. Sigo siendo una convencida que podemos aprovechar la tecnología para cortar estas brechas. Okay. Si nosotros queremos dar un servicio en el esquema y en el modelo de una ciudad o de un colegio X a toda la diversidad educativa que tenemos en el país, probablemente vamos al fracaso. Pero si salimos un poquito de la caja y vemos las diferencias que hay, probablemente podemos llegar con muchísima mayor facilidad y accesibilidad. Sin embargo, hay una cosa que tú has mencionado en relación al nivel de aprendizaje.
El currículo nacional y en general la propuesta educativa que nosotros como país estamos haciendo es una propuesta que apuesta no por los contenidos, sino por el desarrollo de las competencias. Yo creo que, por ejemplo, podríamos hacer muy serios estudios vinculados a cuáles son aquellas competencias que preparan a los estudiantes para la vida que se han logrado en estas condiciones. Esas competencias de desarrollo autónomo, de capacidad de autorregulación, de poder enfrentarse a la adversidad, de poder tener una capacidad de adaptación al cambio mayor, no son competencias menores. Esas competencias no dejan de ser un proceso de aprendizaje en el estudiante. Si nosotros queremos medirlo solo sobre la valla cognitiva, probablemente vamos a tener una lectura y una interpretación distinta. Pero el desarrollo de las competencias que han permitido la virtualidad es un desarrollo no menor que no puede ser invisibilizado. Bueno, pero el problema, Pilar, con lo que acabas de decir, y yo estoy de acuerdo, solamente que ¿cómo demostramos que efectivamente ha habido un progreso en el desarrollo de competencias? O sea, ¿qué estudio hay que lo demuestre, ¿no? Los chicos... Carlos, yo creería que el reto que tenemos, así como hemos desarrollado sistemas de medición de la calidad para los contenidos y la parte cognitiva de aprendizajes, también deberíamos desarrollar un sistema y un estudio que nos permita medir cuáles son aquellas competencias que se han ido desarrollando. Porque si no, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Las cosas yo no creo que sean tan dicotómicas, no son tan polares, no son de blanco y negro. Creo que la virtualidad nos ha permitido acceder a determinados, a ser un poco más creativos e innovadores. Y eso también se puede medir y se puede ver qué tanto hemos avanzado. Pero además iría a un paso adicional. Tampoco deberíamos seguir pensando que la educación privada y la educación pública son dos cosas totalmente distintas. Podríamos hacer muchísimas más sinergias a partir de la experiencia que podamos haber tenido, por ejemplo, las redes educativas privadas, para poder mejorar condiciones de enseñanza en la escuela pública. Entonces, creo que hay muchas áreas de oportunidad. Creo que el reto que tenemos todos los que estamos en educación es ir pensando un poquito más allá, fuera de la caja. Ya no podemos tener normativas tan rígidas, ya no podemos decir que las cosas son blanco y negro. Creo que tenemos que desarrollar una capacidad de adaptación mucho mayor. Y entonces hacer sinergias. Creo que dos cosas diría. Hagamos sinergias y midamos y hagamos un estudio serio de qué cosas hemos, o sea, no podemos decir de frente, hemos perdido 2 años. Es que yo no creo que hayamos perdido esos 2 años. La realidad nos demuestra que hemos desarrollado otras cosas. Ok, ¿tú estás de acuerdo con eso, Silvia, con esa lectura que tiene Pilar, tan optimista? Yo a nivel de logro de competencia, que es un todo, yo diría más bien que hay una parte fundamental en el logro de la competencia, que es el desarrollo socioemocional. Entonces, para lograr todo este proceso holístico, los niños, sobre todo los niños, los adolescentes, necesitan verse, necesitan esa etapa de interactuar, de intercambiar afectos. Entonces, si hablamos de retorno social, de ese 3.5% del PBI, si realmente lo hemos logrado, yo diría personalmente que no, que necesitamos volver a las aulas. Ahora, tú mencionabas un tema bien importante, si tenemos nosotros en las escuelas las condiciones necesarias de volver. Sinceramente, no las tenemos del todo, es que debemos hacer un mea culpa. Y a eso, el día de ayer yo conversaba con algunos directores de escuelas del Callao y me decían, Silvia, no solamente necesitamos el acompañamiento o el presupuesto administrativo y logístico, sino que nosotros, está en nuestras manos como directores de escuelas, conciliar con los padres de familia para que ellos tengan esa confianza de que los niños puedan volver, ver la pertinencia si es semipresencial o presencial, ver cómo ubicamos nuestras infraestructuras, ver cómo tenemos un apoyo permanente, no solamente los maestros, sino los niños, de ese personal tan importante que es el psicólogo, que ahora ya no solamente va a ser un trabajo preventivo, sino que va a ser un trabajo de alguna manera remedial también con estos niños que lo van a necesitar definitivamente. Entonces, mi pregunta también iría ¿está preparado nuestro director de escuela en calidad de líder de la gestión escolar para poder asumir todo ello? Yo pienso que está bien, incluso este tiempo en que se está desarrollando todo un diseño, es como una suerte de laboratorio que debemos documentar para saber cuáles en realidad son
son nuestros errores y nuestros aciertos. Y coincidiría con el profesor Wexler cuando hablamos del próximo año. El presupuesto público se tiene de todas maneras que replantear. ¿En qué sentido? En que ahora tenemos esta brecha en que no hemos tenido un retorno social definitivamente. Entonces, ahí tenemos que replantear y pensar en el currículo. Ahora tenemos un currículo donde quizás tengamos que trabajar mayor cantidad de aprendizajes fundamentales, matemática, comunicación. Los niños no lo han logrado como han debido. Y también tenemos que trabajar habilidades blandas. Yo lo veo directamente con mi niño. Los niños a veces están ansiosos, quieren comer más, no pueden dormir en la noche. El encierro les ha quitado esa capacidad de interactuar con sus pares que es tan innata de ellos. Entonces, claro, estas cuestiones se tienen que repensar y también mirar experiencias de otros países, ¿no? Okay. Cómo lo está haciendo Colombia, cómo lo está haciendo Argentina, que ya también están retornando, y cómo tenemos que hacerlo de tal manera, con tal rigor técnico, que manejemos indicadores en este momento actual, de acuerdo, para saber cuáles son nuestras brechas. De acuerdo, eso Silvia. tenemos que tenerlo claro. Sí, bueno, la verdad es que brechas, por ejemplo, de infraestructura educativa son sumamente conocidas, ¿no? Según un estudio que leí hace algún tiempo, no mucho atrás, por ejemplo, el 60% de las escuelas en el Perú, 60%, o no tiene agua, o no tiene electricidad, y con seguridad no tiene internet, ¿verdad? En esas condiciones, regresar a clases en medio de una pandemia suena como una invitación, pues, al contagio, ¿no? Para decir lo mínimo, porque me dicen, lávate las manos, no hay agua, ¿no? El baño ni lo visitemos, ni nada por el estilo. Entonces, me refiero un poco al tema de, no tanto de las infraestructuras, sabemos que la brecha en infraestructura educativa es bastante amplia, me refiero a este tiempo, a estos 2 años, ¿no? ¿Qué podemos ver? Ese estudio que decía Pilar, ¿no? ¿Qué hemos podido encontrar en nuestros estudiantes, ¿no? Es como hacer una línea basal. No, yo lo entiendo, y es más o menos lo que... laboratorio, ¿no? Claro, es más o menos lo que se ha tratado de hacer en Chile y en Brasil y en otros lugares, ¿no es cierto?, para ver efectivamente qué tipo de competencias, de habilidades, etcétera, han podido, digamos, desarrollar los chicos en pandemia, ¿verdad? Y cómo eso... Y de hecho que hay aprendizajes que se logran mucho mejor a través de sistemas virtuales. Eso también podemos identificarlo. La mayoría se logran face to face. Claro, definitivamente. Y Pilar, yo sé que tiene mucha experiencia, porque aquí nosotros en el Instituto del Futuro, por ejemplo, le dimos una mirada al modelo de Futuro Schools y encontramos justamente que, como creo que te comenté, ¿no? Pilar, cuando recién empezó, le digo, ¿y a ustedes cómo los agarró la pandemia? Y tú me dices, la verdad es que nosotros casi no tenemos sentido. Porque claro, ustedes están en ese sentido a la vanguardia, ¿no? Promoviendo currículas que, por ejemplo, orientan a los estudiantes a aprender, ¿no? A resolver problemas, a comunicarse con el mundo. Todos esos valores que están siendo promovidos, digamos, por las mejores escuelas del mundo. Y te he escuchado muy bien en lo que has dicho en torno a la necesidad de estrechar lazos entre lo público y lo privado, tratando de transmitir justamente esa mejor experiencia del sector privado, ¿no? Pero yo quería devolverle la pelota, digamos, al señor Wexler, ¿no? Es un apellido un poco difícil, por eso se me hace un poco, a veces se me va. Pero ya tienes que aprendértelo, Carlos. Ahora eres congresista y en algunas ocasiones tienes que leer mi columna. No, yo las leo. Cosas que yo voy a decir sobre educación. Me parece... No solamente la mía, sino la de otros. No, a ver, puedo dar fe que yo la educación la tengo pero internalizada a morir, no solamente porque empecé mi vida laboral enseñando antes de cumplir los 18 años, fui profesor de inglés durante mucho tiempo, con eso pagué mis estudios y me he pasado, no importa lo que he hecho en la vida, siempre he enseñado y sigo enseñando, soy catedrático también, así que tengo la educación total, absolutamente
la considero como el principal instrumento para generar cambio, ¿no? En un país. Yo quería preguntarle por otro aspecto que tampoco no se menciona mucho, que es que el hecho de que hayamos partido de una situación en la que ha habido niños que tienen acceso de inmediato pues, a laptops y computadoras y cosas por el estilo, y otros que no lo han tenido, eso tiene un impacto también sobre aspectos de distribución, ¿verdad? Y sobre también el punto de partida, porque de aquí en adelante queda claro que quien no tiene acceso a educación digital, ¿verdad? Realmente está cayendo fuera de todo lo que significa el progreso personal y nacional. ¿Cómo ve usted los aspectos, digamos, distribucionales de esto? Espero que me des el tiempo suficiente porque hay dos preguntas muy importantes que yo quiero aclarar. A ver. El tema de la pandemia y el tema del adelanto de las vacaciones, fundamentalmente en los países de Norteamérica y en Europa, así como en Estados Unidos, no fue en marzo como fue en el Perú. Fue en septiembre u octubre. El año no terminó y las vacaciones se alargaron. A pesar de todo eso, en julio, agosto, septiembre, el Banco Mundial, no quiero personalizar, decía que habían 172 sistemas educativos que se estaban perjudicando en los aprendizajes, lo cual es cierto. También decían que habían buenas experiencias de educación virtual, sobre todo en los países con mayor desarrollo. Y también decía el Banco Mundial, como muchos de nosotros, que la pandemia había mostrado en su absoluta totalidad la desigualdad educativa. Por lo tanto, afirmar, después de más de año y medio, en el caso del Perú, más de 2 años en el mundo, algo así como que nunca debió suspenderse la educación presencial, me parece una afirmación un poco fuera de lugar. Porque se utiliza el argumento de que no hay evidencia, que es una palabra muy de moda, ¿verdad, Carlos, ahora? Sí. Para decir que la escuela no contagia. Yo te voy a dar una evidencia a ti y al Banco Mundial y al doctor Saavedra. En el Colegio Newton comenzaron las clases el 10 de marzo del 2020. Y a los 3 días suspendieron las clases. No fue el 10 de marzo, fue el 1 de marzo. Porque un alumno se contagió. Se entró en pánico y se suspendieron las clases. En el Colegio Newton, que tiene todo, y con un niño que no está dentro de la población fácil de ser contagiado. En esos momentos comenzó el contagio cero del virus que anunció el presidente Vizcarra. Muy bien, el 13 de marzo se suspendieron las clases para 8.200.000 alumnos en el Perú, de los cuales 2 millones eran de colegios privados, los cuales en líneas generales se han manejado bien con la educación virtual hasta ahora. Hay que reconocer eso. El problema ha estado en los 6.300.000 alumnos de la escuela pública. Sin embargo, el año pasado el ministerio estuvo mejor que este año, porque este año las clases virtuales no comenzaron el 15 de marzo, comenzaron el 19 de abril. Dadas estas condiciones, decir que hay que volver a las clases presenciales y que todo está perdido, yo creo que es una afirmación, y uso el mismo argumento sin ninguna evidencia empírica. Okay. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Pilar y con Silvia, que si bien han sido años donde se ha perdido, se han afectado los aprendizajes, hay que diferenciar que una cosa son los aprendizajes cognitivos, matemática, comunicación, ciencias naturales, qué sé yo,
y otra cosa son los aprendizajes socioemocionales, mal llamados blandos, que tienen que ver con la autonomía, con la responsabilidad, con el manejo de las emociones, el manejo de los sentimientos, el cumplimiento de las reglas en la casa. Y que probablemente allí... que en líneas generales se ha dado. Y ahí hay que felicitar a los padres, no solamente en el Perú, sino de todo el mundo. En el Perú los padres con sus hijos han estado y siguen estando a la altura de las circunstancias. Ahora, quiero entender mejor lo que ha dicho el exministro Saavedra, que es urgente volver a las clases presenciales. Estoy de acuerdo. 2, que las clases presenciales son irreemplazables. También estoy de acuerdo. Pero hacerlo ahorita... Eso es otra cosa. Han visitado las escuelas de los pueblos más alejados del Perú, han ido aquí nomás a las zonas más pobres que rodean Lima, donde no hay agua y desagüe, no hay silo, las aulas están maltratadas. Claro. Entonces, yo creo que para hacer afirmaciones no hay que usar la evidencia teórica. Hay que ir a ver a las escuelas y conversar con los maestros. De acuerdo, pero... Termino entonces diciendo, sí nos hemos visto afectados en los aprendizajes cognitivos. Hemos ganado algo en los aprendizajes socioemocionales, pero hay que dar respuestas de acuerdo a la realidad, no con reuniones en hoteles de 5 estrellas. Bueno, se nota que ha sido ministro, ¿ah? Por supuesto. De acuerdo, señor Dexter. A ver, perfecto, pero el tema aquí no es realmente el señor Saavedra, simplemente yo lo utilicé como un motivador de la discusión, ¿no? Y hay un tema que me parece... Tú lo has mencionado y me refiero a todos los que nos dan... No, por supuesto. Reuniones, desde reuniones en hoteles de 5 estrellas. O por reuniones Zoom. De acuerdo. Hay que ir a ver a las escuelas. Perfecto. Pero a ver, para avanzar, ¿no es cierto? Entonces, sí, pareciera que hay una especie de consenso de que no ha sido tan mala la experiencia, o sea, que efectivamente los padres han puesto el problema al hombro, ¿no? Que ha habido desarrollo ya no de contenidos, pero sí de competencias, como lo ha dicho Pilar. Los chicos han aprendido ahora lo que significa buscar información, resolver un problema, ¿no? Y cosas por el estilo, lo cual quizás no se hubiera generado en un ambiente normal en la educación tradicional que veíamos, ¿no? Pero sigue siendo el caso que la experiencia en los colegios privados ha sido mejor porque han tenido mejor acceso. Entonces, ¿cómo hacer para mejorar rápidamente, de la noche a la mañana? 2 cosas: el acceso a computadoras, tablets, etcétera, 1, y 2, hacer que estas computadoras, tablets, etcétera, tengan contenido de altísima calidad, ¿no? Currículos desarrollados, etcétera, de manera pues que no sea simplemente tengo una maquinita y no sé qué hacer con ellos, sino que sea como en las mejores experiencias. Pilar, tú que tienes que estás en la frontera, porque la verdad es que Future School, Innova Schools son mencionados en documentos interesantes a nivel internacional como ejemplo justamente de esta adaptación al siglo XXI. ¿Cómo lo ves y cómo crees tú que sobre todo en el tema de contenidos, podría la experiencia del sector privado ser un aporte al sector público? Yo diría 3 cosas, ¿no? En efecto, creo que el reto, como decía hace un rato, es pensar un poquito fuera de la caja. Y enseñar se puede hacer no necesariamente con una laptop, se puede hacer con distintos tipos de dispositivo, si es que tú sabes cómo cargar la información y cómo dar la sesión de clase. Si yo quiero trasladar una sesión de clase, para poner el ejemplo, al estilo Zoom, y quiero usar mi computadora como una pizarra y que mis alumnos vean la PPT que yo estoy haciendo, ya perdí a todos mis alumnos y la capacidad de concentración y de aprendizaje. Lo que hay que hacer es realmente hacer lo que estamos diciendo a nivel de discurso y a nivel de modelo. Hay que hacer un aula invertida, hay que partir de construir el aprendizaje donde el estudiante sea el real actor del proceso.
adaptándose a esas distintas realidades. De hecho, el otro día estaba yo conversando con un grupo de amigos que están trabajando con docentes de escuelas rurales, y ellos están trabajando y dictando clases mezclando solo 2 herramientas, celulares y WhatsApp. Y sí se puede trabajar y dictar una clase de manera creativa e innovadora. Ahora, si yo quiero pues cargarle un paquete y que, de repente ahí, ¿no? El modelo en el que yo decía, te cargo toda una serie de herramientas y de cosas en la computadora, de repente eso no es escalable a una realidad tan diversa que tenemos. Por eso es que yo decía al principio, y ahí viene mi segundo argumento, decía al principio, no podemos plantear ni estrategias ni normativas que sean a rajatabla blanco y negro. Aquí hay que abrir un abanico de posibilidades de acuerdo a una realidad diversa. Y lo tercero es que yo sí insistiría en buscar esta sinergia entre lo público y lo privado. Por encima de cualquier cosa está la preocupación que tenemos en el sector privado como en el sector público de querer dar una educación de calidad. Entonces, hay que buscar estas experiencias, estas situaciones para poderlas ir adaptando. En el caso nuestro, incluso, nosotros estamos logrando dar sesiones en simultáneo de todas las regiones en las que estamos. El nivel de riqueza de comunidad diversa de aprendizaje de un chico que está en contacto permanente con estudiantes de 6 o 7 regiones en simultáneo es una experiencia por sí misma 100 veces más rica y significativa que solo aprender un concepto teórico. No, definitivamente. Entonces, es voltear qué es lo que queremos enseñar y cómo queremos enseñarlo. El acceso al contenido lo vamos a tener más o menos sencillo, porque es fácil acceder. Todos tenemos un dispositivo telefónico y a partir del celular podemos acceder a una información más conceptual. Pero ¿qué hago con esa información? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la pongo en práctica? ¿Cómo motivo a que mi estudiante se apropie de ese proceso y además lo disfrute para que lo siga haciendo por sí mismo? Porque la idea no es que los profesores estemos siempre con ellos. Ese es el reto, sí. Aprender a aprender. Por supuesto, aprender a aprender, resolver problemas, no preguntarle a los chicos qué quieren ser cuando sean grandes, sino preguntarles qué problema quieres resolver cuando seas grande. Perfecto. Todo eso ha sido, por supuesto, eran tendencias que venían en materia de educación desde hace un tiempo. COVID-19 ha acelerado esas tendencias, ¿no? Qué bueno que podamos nosotros aprender lo mejor de esas experiencias. Pero quedan todavía huellas muy grandes acerca de la presencialidad. Lo querramos o no lo querramos, la verdad es que todavía para las grandes mayorías, ¿no? La escuela física, yo por ejemplo, yo, como le dije, yo enseño, ¿saben lo que yo he hecho? He adoptado una de mi oficina, digamos, me he puesto una pizarra y coloco la computadora como si estuviera yo frente a la pizarra, ¿no? Y les doy tareas adicionales, les pido que me resuelvan problemas antes de llegar a clases, cosas por el estilo. O sea, estoy hablando también desde la perspectiva de alguien que lo está haciendo, ¿no? Pero hay un tema que sí es mucho más complejo y Silvia lo mencionó, que es el tema emocional, ¿verdad? Que hace, como decías tú, bueno, ¿cómo hacemos que los directores tengan esa capacidad, etcétera? No sé si hay suficientes psicólogos en el país para ver el tema, pero me preguntaba también por el efecto socioemocional de los profesores, ¿no? Que tienen y han tenido, ¿no? Siempre una carga y hoy en día tienen sobrecarga y sobrecarga emocional, porque claro, en una clase normal, si el niñito llora, tú lo abrazas, le pasa, ¿no es cierto? Eso no sucede hoy en día en la virtualidad. Silvia, ¿tú cómo ves ahora el tema socioemocional en los profesores? ¿Qué se puede hacer? Yo pienso que en el aspecto más didáctico, no tanto en el aspecto socioemocional, ahora lo vemos, como que los hemos coercionado prácticamente a aprender el tema digital, ¿no? Muchos de ellos no estaban preparados. Y bueno, se vino esta pandemia y como que se vieron obligados a acercarse más a los medios digitales. Creo que ahí avanzamos, ¿no? Sin embargo, en este proceso donde yo reitero y señalo que tiene que haber mucha claridad para generar confianza en la comunidad educativa, porque como tú decías, el profesor también es padre de familia y también se ha saturado en su casa.
con el trabajo de su escuela y con el trabajo de la escuela de sus niños, los que tienen etapa escolar. Entonces, si estamos en esta etapa actual, donde ya del ministerio ha elaborado una suerte de manuales, normas, procedimientos y protocolos para atender el proceso de este retorno a clases, lo que sí veo como ausente es esa asistencia emocional que se tiene que dar a los maestros, empezando desde el director, porque todos los directores son gestores escolares, pero no todos los directores son líderes en sus escuelas. Entonces, lo más probable, y ellos hacen maravillas, lo más probable, aquellos que son líderes y que le ponen todo ese empuje van a sacar más rápido adelante a sus escuelas, pero depende de ellos. Y esa parte del aspecto emocional, yo siento que el ministerio es como que tiene una deuda con los docentes, ¿no? Ahora, otra parte que es importante, yo he visto muchas experiencias con enfoques, por ejemplo, territoriales, ¿no? Donde vemos que el gobierno regional, el gobierno local, viendo estas demandas de infraestructura, de necesidades, más ahora en esta etapa, se compran el pleito y lo asumen como un todo, sobre todo en algunas comunidades que son más rurales, ¿no? Donde es más fácil, digamos, llegar a consensos con los padres de familia. En Lima, o digamos en las comunidades más urbanas, es más difícil. El padre de familia tiene, digamos, más temores en este sentido. Entonces, acá hay también ese trabajo, digamos, extra que tiene que hacer el ministerio. Decías, claramente, no tenemos los suficientes psicólogos educativos, ¿no? Y he visto incluso en algunos colegas que me decían, nos están diciendo que vamos a trabajar a partir de la virtualidad, por eso nos han dicho también que no hay psicólogos en esta oportunidad. Y es muy por el contrario, es más aún ahora que necesitamos que esos psicólogos estén presentes. ¿Cómo? A través de psicólogos, a través de convenios con universidades para que vengan estudiantes, pero deben existir formas de todas maneras. En este contexto más aún de tener psicólogos en las escuelas, porque no se trata solo de un tema de preventivo. Ahora estamos hablando ya de consecuencias luego de 1 año y medio en el que hemos estado de alguna manera en una suerte de marasmo, ¿no? Quiero empezar a preguntarles ya preguntas, digamos, que nos van a llevar al final del programa. Y vuelvo contigo, Silvia, a preguntarte, ¿tú crees que realmente vamos a tener un retorno a la normalidad pre-COVID o el futuro es definitivamente diferente? Yo siento que el futuro es diferente. O sea, siento que a partir de ahora ya no será lo mismo. Okay. Hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Muchas cosas. A esto sumado, como les comentaba, que es el contexto político que nos genera incierto, ¿no? Y no solamente en el tema educativo, ¿no? O sea, hay que replantear toda la cuestión del presupuesto, ¿no? Ahora ya no estamos en esas etapas donde decíamos, oh, tenemos tantos recursos como país, tenemos minerales, vegetales. Ahorita el recurso más importante, Carlos, es el conocimiento. Totalmente hay países que no tienen cualquier cantidad de vegetales o recursos, pero invierten muchísimo en conocimiento, y eso creo que es un tema pendiente, porque estamos invirtiendo, lo que escuchaba en un programa que decía, ¿cómo le dices a un estudiante de medicina que practique o haga cirugía desde la virtualidad, ¿no? Es una pérdida. Entonces, es como un enganche. Nosotros comenzamos desde la básica y queremos que se articule nuestro sistema educativo. Entonces, también tenemos que pensar en un conocimiento sostenido desde la básica hasta que terminemos el sistema universitario. Totalmente de acuerdo. Superior. Totalmente. De hecho, una charla de la que vengo con estudiantes justamente de economía era exactamente en la línea que tú acabas de decir. Yo le decía, miren, hay países que no tienen nada de recursos, pero han sabido invertir en educación y en conocimiento y hoy en día son líderes, ¿no? Y me refiero a países como Corea, que no tenía nada, no tenía hierro, pero tiene una super industria del acero, no tenía petróleo, pero tiene una de las mayores industrias petroquímicas del mundo y cosas por el estilo. Así que ahí está el reto para nosotros, invertir en educación. Pilar, ¿tú dónde crees que está el futuro? ¿Por dónde va? Yo creo que primero, y coincido con lo que decía Silvia, definitivamente el retorno a la presencialidad o el retorno a la educación o el retorno a lo que vaya a ser la siguiente fase no es revolver el pasado,
pero no creo que debíamos verlo ni con nostalgia, ni con pena, ni con preocupación. O sea, la vida es un permanente cambio y parte de lo que tenemos que transmitirle a estas generaciones es cómo nos adaptamos, cómo nos enganchamos en esta nueva realidad, con las cosas buenas y con las no tan buenas que hemos aprendido. Creo que el tema de la virtualidad, creo que el tema de la diversidad, creo que el tema de la posibilidad de articulación y de mejora de comunicaciones en muchísimos sentidos no son temas menores y no son temas que deben quedarse al margen. Creo que tenemos que seguir dándole mucha fuerza a ese aspecto. También estoy muy convencida en el tema de las mediciones. O sea, si algo hemos aprendido es que podemos tomar decisiones racionales a distancia, estando en distintas partes del mundo y trabajar en equipo de manera colaborativa, estando en distintas partes del mundo y analizar esa información. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a los chicos. Y ese es el reto que tenemos que plantear. Que definitivamente la interacción personal, física, es fundamental, claro que sí. Pero también está lo que hemos dicho muchísimas veces, la virtualidad llegó para quedarse y todo lo que se ha aprendido en virtualidad no puede quedar en el vacío. Tenemos que ver cómo lo incorporamos sanamente, inteligentemente, de manera práctica a este nuevo modelo educativo que tiene que seguir siendo sostenible en el tiempo. Perfecto. Entonces, creo que por ahí va el tema. Genial, muchísimas gracias. Y, señor Wexler, ¿usted a dónde le apunta el futuro pospandémico? En 2 minutos, si pudiera. Bueno, indudablemente va a ser diferente. En el campo de la educación tiene que haber una educación híbrida, donde a la presencialidad, que es irreemplazable, a la presencia del maestro como mediador pedagógico, a la socialización, a la existencia del recreo y otras actividades más, hay que agregar en un modelo pedagógico interactivo, creativo e híbrido lo que hemos aprendido durante todos estos 2 años, el mejor manejo socioemocional y también el uso de las competencias digitales, ya sea con servicios asincrónicos o con servicios sincrónicos. Pero ya que me das este poco tiempo, lo que quiero decir es que hay que actuar con criterio de realidad. Todavía falta medio año escolar. La escuela privada en líneas generales está en el camino correcto. Hay que trabajar bien con los celulares, por ejemplo, como decía Pilar y en otro momento Silvia, con el seguimiento de los profesores, con mejores clases en radio, televisión, en la web y con una mayor movilización de la gestión educativa para este año, porque todavía faltan 6 meses, y prepararnos, sí o sí, ojalá que la pandemia baje, para que el próximo año comencemos clases presenciales con un futuro que debe tener 4 cosas. Formar alumnos saludables, física, mental y socialmente. Alumnos productivos, emprendedores, innovadores e investigativos, con un proyecto de vida. Alumnos cada vez más equitativos e inclusivos, en un marco de una ciudadanía democrática con justicia social y lucha contra la pobreza. Y por último, debemos formar alumnos con bienestar. Debemos formar alumnos que tengan una ciudadanía plena, que son en realidad los propósitos del Proyecto Educativo Nacional del 2036. Claro. Yo solamente le añadiría que tengan una visión clara de futuro, ¿no? Ciudadanía global, aceptación de las diferencias, ¿verdad? Que son cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar en ese plan educativo al 2036. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una conversación casi infinita. Sí, casi infinita. El tema lo amerita. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Yo soy Carlos Anderson. Este ha sido el conversatorio del Instituto del Futuro aquí en UCI, un canal inteligente. Muchísimas gracias.